Entonces, ahora hablemos acerca de las ecuaciones. Como ya te lo comenté previamente, dentro de un live script nosotros podemos insertar ecuaciones y esto de por sí ya le da mucha ventaja sobre los scripts normales, sobre aquellos que, insisto, la mayoría de personas utilizan, que no está mal, no quiero que se entienda eso, por favor. Yo no digo que esté mal, simplemente digo que los live scripts tienen mucho más potencial, muchas más herramientas y en especial es mucho más versátil y dinámico que los scripts. Así de simple. Y con las ecuaciones estoy seguro que me vas a dar la razón. Así que vamos a ellas. Yo para insertar una ecuación puedo venir directamente una vez más al menú de Insert. Y en el menú de Insert, fíjate que aquí yo tengo la parte que dice Equation. Aquí en ecuación. Entonces aquí yo puedo insertar dos tipos de ecuaciones que ya vamos a ver justamente eso. Entonces yo únicamente le daría clic en el botoncito que aparece aquí y podría insertar directamente mi ecuación. Entonces fíjate que aquí ya, primero si es que le das clic aquí directamente se va a insertar una ecuación interactiva. Pero si le das clic en la opción de abajo, te va a permitir seleccionar entre una ecuación normal o interactiva y una ecuación de LaTeX. Ya vamos a mencionar ambas a la par. O puedes ver ahí incluso sus atajos de teclado, que insisto, es lo que más vamos a utilizar durante este curso. Entonces, con Control Shift o mayús E, vamos a ingresar una ecuación normal o una ecuación interactiva. Y con Control Shift L, vamos a ingresar una ecuación en LaTeX. Entonces, vamos a ello. Control Shift E. Y ahí está, tengo mi ecuación interactiva. Entonces fíjate que ahora aparece un recuadro. Fíjate que aparece un recuadro en el cual me está diciendo que yo inserte mi ecuación. Entonces aquí yo voy a insertar mi ecuación, por ejemplo, f de x es igual a, yo que sé, x elevado al cuadrado. Listo, fíjate. Entonces, y después de eso simplemente con las flechitas hacia la derecha o hacia la izquierda me estoy moviendo. Y si es que quiero salirme de este cuadro, porque ahí estoy escribiendo en el cuadro, simplemente le doy una flechita más al final y fíjate que ahí ya estoy afuera del cuadro y ahí puedo escribir normalmente. Entonces, esa es la magia, por ejemplo, de una expresión tan sencilla, pero es muy clarificadora, por así decirlo. Porque nosotros, como ingenieros, como científicos, siempre estamos trabajando con expresiones, con ecuaciones, con fórmulas. Entonces, ¿qué mejor que si mi código está ocupando alguna fórmula, alguna expresión, pues yo tenerla arribita, justo ahí? No tengo que estar yéndome a otro lado, un PDF, nada de eso. Ahí en mi propio código lo tengo. Esa es la belleza de las ecuaciones. Podemos ingresar matrices, podemos ingresar un montón de cosas, la verdad. Y algo que no te indica y que casi se me pasa por alto es que al nosotros tener este cuadrito, estar dentro del cuadro de la ecuación como tal, de la ecuación interactiva, se nos habilita justamente aquí un nuevo menú. Fíjate, el menú que dice Equation. Se nos habilita automáticamente este menú en donde, como puedes ver, le puedo dar un poco más de formato al texto que está dentro de este cuadro de ecuación interactiva. Puedo insertar algunos símbolos especiales. Puedo también, además de eso, ingresar algunas estructuras bastante especiales. Eso sí, ya lo dejo muy a tu criterio, a que vayas utilizando según tu necesidad, ¿no es cierto? Y también podemos ingresar matrices, como puedes ver, seleccionando la cantidad de elementos que va a tener mi matriz, etc. Es decir, esto es muy completo, la verdad. Aquí ya es cuestión de jugar con las expresiones que vamos a empezar a ingresar como tal y a manipular aquí dentro de MATLAB con estas ecuaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la ecuación interactiva se nos queda corta. Se nos queda corta, por lo tanto, yo lo que debo hacer es utilizar una ecuación con LaTeX. Sin embargo, esto tiene un requisito muy importante. ¿Sabes cuál es? Sencillo, tienes que saber LaTeX. LaTeX es un pseudo lenguaje de programación, se podría decir, porque como tal no es un lenguaje, porque no puedes hacer estructuras de repetición, estructuras de control, etc. Pero a final de cuentas también es un lenguaje. Yo tal vez lo llamaría que es un lenguaje de tipado, tal vez, pero no lo sé. Entonces, el punto es que es un lenguaje aparte que nosotros debemos conocerlo para poder trabajar con esto. Voy a ingresar en este momento una ecuación en LaTeX, Control Shift L. Y fíjate que ahí me aparece este cuadrito de aquí. Entonces, con este cuadrito que estamos viendo en pantalla, yo lo que tengo que hacer en este primer apartado, en este primer cuadro grande que me aparece aquí, fíjate, en todo este primer cuadro grande, lo que voy a hacer es ingresar la ecuación, pero en LaTeX. Esto, insisto, es más útil cuando ya se me queda corto la ecuación interactiva. No es necesario siempre utilizar una ecuación en LaTeX ni interactiva, puedes utilizar ambas simultáneamente o la que tú quieras en realidad. Es indistinto.
Sin embargo, ya te digo, tiene limitaciones de ecuación interactiva y cuando tú te llegas a encontrar con una de esas limitaciones, es ahí donde debes utilizar esta ecuación en LaTeX. Entonces hay que saber un poco de LaTeX al menos, ¿no? En este caso, fíjate que voy a poner una fracción sencillo. Voy a poner una fracción aquí, por ejemplo, de 1/2. Ahí está. Y en la previsualización puedes ver tranquilamente que se acaba de insertar el 1/2. Entonces yo le doy aquí en OK y fíjate que ahí se acaba de insertar el 1/2 como ecuación en LaTeX. Ahí yo no puedo ingresar directamente al cuadro porque esto no es una ecuación interactiva y esto es una ecuación en LaTeX. Es una expresión en sí. Mientras que lo de acá arriba es una ecuación interactiva, es un cuadro en donde yo puedo ingresar con las flechitas y puedo modificar manualmente. Por eso se dice que es interactivo, porque yo estoy interactuando con esa ecuación. Mientras que con la de LaTeX no. Con la de LaTeX escribo el código de LaTeX, se ingresa a la expresión y ahí muere. Así de simple. ¿Ok? Entonces, y aquí es ponernos a jugar. Entonces, bien, una vez dicho esto, ya podemos ir justamente a la siguiente clase.